¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen, una hora de información legislativa en momentos en que el Congreso de la Nación está en el eje de toda discusión política, el centro de la discusión política, justamente por cosas que han sucedido durante las últimas semanas. Esta semana, particularmente en la sesión del martes, sucedieron hechos políticos que tienen honda repercusión. El presidente de la Nación hoy volvió a expresarse respecto de lo que sucedió el martes pasado. Bueno, tuvo palabras laudatorias, entre comillas, hacia los legisladores nacionales. Y bueno, también tuvimos ayer una jornada muy intensa en materia de reuniones de comisión. Vamos a hablar de lo que sucedió en esas comisiones. Hoy también tuvimos comisiones. Tenemos entrevistados y tenemos mucho que decir también sobre lo que sucedió el martes pasado en esa sesión que, bueno, sigue dando obviamente mucho que hablar. Y bueno, ya mismo abro el juego hacia mis compañeros. Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Semana intensa. Intensa, sí. Por decir por todo, ¿no? Por todo lo que vos decías. Y bueno, y está esta novedad, que igual el presidente Javier Milei ya lo había adelantado hace varias semanas, que cualquier iniciativa que el Congreso, que surja el Congreso y quiebre o rompa el equilibrio fiscal, bueno, la decisión era vetarlo y bueno, esta vez lo ratificó una vez que está la media sanción. Recordemos igual que no es ley todavía esta movilidad jubilatoria, sino que tiene que pasar por el Senado y el Senado está todavía pendiente el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal. Así que veremos, se espera que la semana que viene, todavía no se anunció la fecha. O sea, como confirmada. Así es, y bueno, muchos dicen, yo tengo un dicho para eso, muchos no, yo digo, tiempo que pasa, votos que se alejan. Entonces, uno siempre recomienda apurar los tiempos en materia legislativa, pero obviamente ir a la sesión siempre con los votos contados, eso es clave. Obviamente, así que por un lado, bien que tomen los recaudos para, bueno, una votación en general que ya se sabe se da por descontada ganada y una votación en particular que, bueno, hay que evitar algo de lo que ya hablábamos bastante durante los últimos días, la palabra 2 tercios. Bueno, sucedió esta semana sin ir más lejos. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, saludar a Jessy también, por supuesto. Y con eso aparece esta frase que ya dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, con respecto al... Para que me parece que tenés unos problemas de audio. De audio no, de micrófono. Pero ahora estás bien ya. A ver, vamos, seguimos. Ahora sí, hola, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, a todos, que no sé si se escuchó esa parte, pero bueno, recién lo que decía, me refería a lo que había dicho el presidente Javier Milei con respecto a esto de vetar todo aquello que fuera contra la administración financiera que está teniendo el Estado, según lo que establece este nuevo gobierno, y que va a ser más difícil vetar por el tema de estos 2 tercios que se puede seguir dando, ¿no? O sea, siempre que haya 2 tercios es difícil. Así es, sí. Justamente hablando con una fuente, no vamos a decir sexo para no indicarnos, pero muy allegada al oficialismo, y decía, bueno, lo que tienen que lograr hay que reunir una mayoría en diputados, una mayoría de 87, y eso hay que tenerlos firmes y siempre disponibles. 87 es el número justamente 87, para diputados presentes, vamos presentes, a decir. Presentes quiere decir que estén disponibles para todo también. Es el número justamente que necesitan para bloquear los 2 tercios en el Senado. Yo pensé que era 86. Yo también, porque aparte, hice la 87 cuentita. Dijo esta persona. Quiere tener una más, quizás. Una más por si le pasa algo. Hemos hablado el otro día, si era 86 o 87. El número que necesita justamente de 2 tercios es 172. Claro, por eso. Yo siempre digo 171,33, pero bueno, ponemos 172 para ser concretos. Esta semana se dio la particularidad de que en esa votación que terminó siendo de 2 tercios, esta votación que fue sobre la movilidad jubilatoria, se fue de 160, 72 y 8. Sumando todo da 240. Y 240 necesitan los 2 tercios. 240 son justo 160. Sí. Ni que lo hubieran planeado. Ni uno más ni uno menos. Aunque en realidad, y nos dicen los leguleyos, dicen, bueno, pero estuvo holgado esos 2 tercios porque las abstenciones no cuentan en ese caso. Así que
estuvo más. Pero bueno, yo me quedo con los 160, 240. Hay que jugarlo, yo me lo olvidé, no sé qué salió ayer. Hubo ausencias igual que hay que ver si se sostienen, ¿no? En caso, o sea, hubo varias ausencias del PRO. Sí. Estuvieron ausentes también durante toda la sesión los 3 diputados de Tucumán, del Bloque Independencia, que responden al gobernador Jaldo, que eran de Unión por la Patria, luego rompieron. Bueno, ellos estuvieron ausentes toda la sesión. En todas las votaciones figuran así. Estuvo también ausente la diputada Rocío Bonacci, que es de la Libertad Avanza, pero yo no sé si estuvo, me parece que estuvo ausente directamente, no fue una medida que no vino. 7 del PRO y 2 de Unión por la Patria. Claro, y del PRO está, bueno, todo el mundo miró los nombres de los ausentes y aparece María Eugenia Vidal, que de hecho fue una de las que intervino en la sesión porque fue firmante de uno de los dictámenes, que era bastante parecido al del oficialismo, pero agregaba el plus del 8%, aunque con la posibilidad de pagarlo en cuotas, como lo quiera hacer el Poder Ejecutivo, que lo podía, según lo reglamenten ellos. Pero tuvo una intervención muy crítica. Después la otra es Silvia Los Penato, que también que es una figura muy importante en el PRO. Así que ellas dos ausentes. Sabemos que además el PRO es un partido que tiene muchos de sus votantes son jubilados. Tiene un alto porcentaje de votantes en esa franja etaria. Así es, y vos fíjate que justamente ella misma reconoce que el votante del PRO, el votante original del PRO, no es el joven, dice ella, reconoce que no han logrado llegar a la juventud. Y es el clase media que paga impuestos y el jubilado. Esos son sus sectores afines, evidentemente. Ahora, me parece que ese mensaje de los 7 diputados, no sé si los 7, pero por lo menos esos 2 que señalas, o esas 2 que señalas, fue un mensaje hacia adentro del PRO porque había una opinión de ellos de lo que convenía era abstenerse y no votar en contra. En este caso, sabiendo ya cuál iban a ser el resultado, y bueno, prevaleció esa decisión y bueno, en lugar de abstenerse, directamente votaron. Prefirieron ausentarse. De esa manera. Yo creo que justamente, y apuntando, o sea, me parece, yo no daría tampoco por hecho los 2/3 que parecieron ser esta semana. Porque si sumamos todos, en realidad, si sumamos todos al oficialismo, la Libertad Avanza, si sumamos al PRO, que son 37 más 37 más 3 del MID, y ya tengo la cuenta hecha, así que de todas maneras no importa, no voy a... Decí el total, José. Y da 86. Así que dicen 87, me parece que... ¿Pero vos contás ahí a los tucumanos también? No, lo que pasa es que estoy contando... agregar los de Independencia. Estoy contando también a Martín Mena, o sea que por eso... habría que tener 87 propios. Martín Menem está por fuera de los 37. Porque él no vota. Así que habría que... No, y lo que hay que ver es porque también se estuvieron como abstención las 2 diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo y también Omodeo, la diputada Omodeo de Tucumán, de Creo. Claro, a eso lo suelen ser aliadas bastante firmes del PRO, eran parte de la coalición de Juntos por el Cambio, están alineadas bastante con el oficialismo, pero en este caso también figuran como abstención. Así, porque en el Senado ni hablemos, ahí sí van a tener los 2/3 holgados el día que se trate, porque de acá que se trate tiene tantos recursos el Senado como para alargar los tiempos, que bueno, pero volvemos al Senado, volvemos a la Cámara de Diputados y nosotros tenemos, en las últimas horas hubo mucho debate en torno al otro de los temas que es el eje de la información, que es la cuestión de Sandra Petovelo, este llamado a convocarla a la Cámara de Diputados. En el Senado también están con las mismas intenciones, pero eso nos vas a hablar vos, Jessy. Así es, José, y fue parte del debate de la sesión del día martes también. De hecho, fue la primera votación que se hizo en toda la jornada porque se pidió un apartamiento de reglamento por parte del diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Pidió una votación nominal, pidiendo la citación de la ministra para dar la información públicamente, responder las preguntas. No tuvo más votos afirmativos, pero como era un apartamiento de reglamento se necesitaban los 3/4 y es un número bastante difícil. Por eso, aunque tuvo más votos afirmativos, no pudo prosperar esta iniciativa. Entonces, ¿qué pasó?
a partir de, bueno, después también hubo un apartamiento en el mismo sentido de Germán Martínez, hacia el final también no se votó, pero el diputado Paulón del Partido Socialista, que está en Hacemos Coalición Federal, también en la sesión lo propuso. Se metió por la ventana. Sí, era como, se insistía en el tema. Lo que sucedió finalmente en la Cámara de Diputados es que en el día de ayer la Comisión de Acción Social y Salud Pública trató varios de los proyectos que hay presentados de todos los bloques, hay que decir, hay muchos bloques que, bueno, no todos, o sea, la mayoría de los bloques han presentado proyectos en el mismo sentido con pedido de información pública y solicitando que se presente la ministra y comenzaron a tratarse. Lo que resolvió la comisión es convocar a la ministra el próximo martes a las 13:30. Ahora, es una convocatoria que no es obligatoria. Es justamente, o sea, si se hubiese hecho por la vía del recinto, como una votación de citar a la ministra Sandra Petovelo, bueno, tendría que estar obligada a participar. Bueno, en este caso es una invitación que hace, una convocatoria que hace la Comisión de Salud, no está obligada a venir, así que vamos a ver cuál es la resolución que toma. Vamos a ver uno de los pedidos de informe de Sandra Petovelo, que es de la diputada Natalia Saracho, de Unión por la Patria. Fue presentado el 26 de marzo y además tiene giro a asuntos constitucionales, que está liderado por La Libertad Avanza, con lo cual es más difícil que pueda pasar por esa comisión. Vamos a ver los puntos principales para repasar. Es, por supuesto, por el envío de alimentos a merenderos y comedores, mucho antes de todo lo que se ha destapado en los medios de comunicación estos días. Uno de los argumentos es que además rige la emergencia alimentaria por ley, se votó en el último presupuesto nacional y está prorrogada hasta el 2025. También lo que solicita es dar conocimiento público de qué es lo que está sucediendo y también de los detalles de la auditoría que hizo el Ministerio de Capital Humano sobre los comedores, porque ha dicho el Ministerio que hay una inexistencia de más del 50% de los comedores. La diputada Saracho dice: queremos saber cómo se hizo esa auditoría, cómo llegaron a esas conclusiones, etcétera. Vamos a la siguiente placa. También lo que propone de estos comedores es identificar cuáles fueron cerrados por no haber recibido los alimentos, cuáles cambiaron horarios de su domicilio o los horarios de atención, y también destaca que en el registro de los comedores populares hay muchos problemas para acceder a la página, poder registrarte, y que no hay datos actualizados. Entonces eso lo señala como uno de los problemas también que hay que tener en cuenta, identificar si alguno de estos errores que auditó el Ministerio de Capital Humano se deben a eso. Después, en los fundamentos, para finalizar, hay datos que pone la diputada Saracho del Observatorio Social de la UCA sobre pobreza. El primer trimestre del 2024, la pobreza ascendió al 55,5% y la indigencia al 17,5%, con lo cual hay una urgencia por parte de muchos diputados de poder poner sobre la mesa. Ayer fue un extenso debate, incluso participaron diputados de La Libertad Avanza también. Muy bien, sí, así es. Hubo obviamente el tema de la Sandra Petovelo, la funcionaria, la titular de una cartera que tiene la particularidad de congregar por lo menos las funciones de 4 ministerios. Es un mega ministerio que está a cargo de esta diputada. Bueno, hubo numerosas convocatorias que se dieron a lo largo de los últimos días y tal cual decía Jessica, a lo largo de la sesión hubo numerosos intentos de hacer un emplazamiento para que se presentara la ministra, inclusive ese que mencionábamos, el del diputado socialista Esteban Paulón, que se dio al final, justamente en el momento del discurso de cierre del diputado Germán Martínez. Pero bueno, vamos a volver un poco a la actualidad también de lo que es la actualidad legislativa acá, y tenemos presente a uno de los protagonistas del Congreso de la Nación, Eduardo Falcone. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bienvenido al piso de Diputados TV. Bueno, queda un poco, los ecos todavía duran de lo que fue la sesión del martes pasado. ¿Se interpreta como ¿Usted lo interpreta como una fuerte derrota del oficialismo? Bueno, evidentemente no fue lo que esperaba el oficialismo. Aparte, el resultado fue muy importante y
creo, digamos, que la verdad es que nosotros lo vivimos ahí en el piso, en el recinto. Creo que se podría haber logrado una mayoría que apoyara los proyectos de la Libertad Avanza, el PRO y el MID, porque usted sabe que nosotros propusimos apoyar lo mismo que proponía la Libertad Avanza, pero con una disidencia parcial, que era ofrecer ese 8,10% de aumento adicional sobre las... o sea, para ponerlo en estos términos, el aumento de precios del mes de enero era 20 y pico %, el gobierno ofreció una fórmula de pago del 12,5%, y los distintos dictámenes, en una forma u otra, también decían que tenían que incorporar un 8,10% adicional para completar la inflación de ese mes. Tanto el PRO como el MID proponían que eso estuviera a criterio del Poder Ejecutivo, que lo dispusiera otorgar como en la medida de sus posibilidades. Pero bueno, tanto el peronismo, digamos, el bloque del peronismo, como otros bloques como el de la Unión Cívica Radical, hicieron un acuerdo para decir y forzar que el gobierno lo hiciera inmediatamente. Entonces ahora el gobierno está cuestionando que no tiene los fondos o que no tiene, no fue evaluado de qué modo tenía que hacer los que propusieron ese proyecto tenían que haber explicado cómo iban a hacer para financiarlo, ¿no? Ese es el debate que... Ahora, ¿todo esto se hubiera subsanado de alguna manera con ese 8,1%? ¿Con eso se hubiera solucionado de alguna manera? Bueno, es lo que... Sí. De alguna manera, porque muchos dicen que, bueno, usted lo acaba de decir justamente, que era un poco la discusión. O sea, nosotros esto lo discutimos mucho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la cual había 5 dictámenes. Sí. Digamos, para ponerlo, el más costoso era el del FIT, obviamente costaba un 10% del PBI, era imposible que se aprobara. Después el otro, si vamos de arriba para abajo, el más costoso era el de Unión por la Patria. Sí, eran 2 puntos. En términos de costo fiscal. Después el que presentaba el radicalismo. Y después, bueno, el que proponíamos tanto el PRO como el MID, que era el proyecto de la Libertad Avanza, más ese 8,10%, pero que lo financiara, que el gobierno lo dispusiera en la medida de sus posibilidades. No había mucha diferencia entre el nuestro en costo fiscal, digamos, y el de que se terminó aprobando. Salvo que nosotros le dábamos una posibilidad al gobierno de que lo pudiera implementar en la medida de sus posibilidades o como en el cronograma que dispusiera, y los otros directamente lo ponen como para forzar al gobierno a que lo haga. O sea, vamos a esto, la situación de los jubilados es tremenda, sí, y esto es un parche. Pero hay que atender la situación de los jubilados, porque si nosotros no hacemos que la Argentina crezca, que haya más trabajadores activos para financiar al sistema de los pasivos, esto va a ser igual. Usted calculo que esta discusión la habrá escuchado acá en el Congreso hace 20 años. Cada dos meses, una vez por año la misma discusión. Cada vez que están en el gobierno, los que están en el gobierno tratan de hacer una fórmula que dicen que mejora la situación de los jubilados, pero en realidad casi siempre es de algún modo u otro para no financiarlo. Sí, el gobierno anterior, o sea, los que ahora apoyaron este proyecto, desfinanciaron a los jubilados. De hecho, lo primero que hizo el presidente Fernández fue anular la fórmula del gobierno de Macri, que era mejor a la que implementó él. No era para mejorar a los jubilados, terminó perjudicando a los jubilados. O sea que esta discusión, hasta que no terminemos hasta que no logremos que la Argentina empiece a crecer y empiece a generar empleos genuinos, salarios, y se pueda financiar el sistema jubilatorio, es un parche. No hay que ser hipócrita. Lamentablemente a los jubilados los están estafando hace décadas y décadas y décadas. Y la discusión yo creo que es casi la misma cada vez que se discute una fórmula jubilatoria. También se dio, por si no había polémicas para esta sesión, por si faltaba alguna, se dio también con el artículo 11 de esa ley, que fue justamente por aquellos que votaron en contra, justamente de mantener el artículo, justamente. Claro, el artículo, recordemos que es el artículo que establece que los presidentes y vicepresidentes cobren jubilaciones especiales. Exactamente, bueno, por haber votado en contra de eso, digamos, estamos sufriendo con el diputado Sago y yo un escrache tremendo, como si nosotros hubiéramos votado en contra de anular las jubilaciones de privilegio, como si fueran las nuestras. Claro. En realidad, vamos a ponerlo en estos términos para el público. El proyecto del radicalismo era el único que planteaba eliminar las jubilaciones de privilegio del presidente
y de la vicepresidente solamente. Ni de los jueces, ni de los otros ministros, ni de nadie. O sea, el proyecto... A futuro encima. Y a futuro, sí. Cosa que es lógico porque no se puede legislar para atrás. Claro. El tema es que era solamente para el presidente y la vicepresidente y en adelante. Claro. Entonces ahora se está presentando esto como los que votamos en contra, estamos en contra de las jubilaciones de privilegio que cobran todos. Están a favor de las jubilaciones. Como si estuvieran a favor de las jubilaciones. Claro, nosotros estamos en contra de las jubilaciones de privilegio, pero de todas. Claro. Le estoy diciendo cuál es mi posición y la de Sago. Ahora, me parecía una hipocresía que metieran digamos, el proyecto de los radicales, que fue el que se terminó aprobando, tenía todo lo que tenía y tenía esa cláusula. Pero, no sé si usted vio el debate, en el acuerdo, en la rosca esta que hicieron con los peronistas y con el bloque de Pichetto, se olvidaron de sacarlo, no dijeron vamos a sacar ese artículo para que no se vote. Porque la rosca que habían hecho era, votamos entre ellos. Claro. Vamos a votar el dictamen del radicalismo. Primero hicieron decaer el de la primera, de la mayoría, que era del peronismo, y se pusieron de acuerdo en votar el de los radicales. Pero el acuerdo que tenían entre ellos, que se vio ahí en el recinto, era que Pichetto había pedido que retiraran ese artículo porque no lo iba a votar. Claro. O sea, si lo hubieran hecho, ni siquiera lo hubiéramos tenido que votar a ese artículo. Es más, usted habrá visto que se votó toda la ley, que la votamos todos en contra. Nosotros, por ejemplo, con Sago votamos, el bloque de mí votó sistemáticamente en contra, nosotros apoyábamos el dictamen de La Libertad Avanza, no este. Claro. Ahora, cuando se trató ese artículo, encima se dispuso que había que votar a última hora de la noche, no había ni estrategia legislativa, nosotros no habíamos debatido. ¿Ustedes sabían que se mantenía ese artículo? No, nosotros pensábamos que lo iban a retirar. Porque usted lo vio, lo escuchó. Sí, ahí Pichetto dijo, vamos al final. Claro. Habíamos quedado en retirarlo. No lo retiraron, entonces tuvimos que decidir. En ese momento no había una estrategia, en un acuerdo con los demás bloques que íbamos a hacer. Y cada uno votó de acuerdo a lo que pensaba. De hecho, nosotros somos 3 diputados del bloque MID y 2 votamos, Sago y yo votamos, estábamos en desacuerdo, solamente se eliminaran esas 2 jubilaciones. Y nuestra compañera Ibáñez votó de otro modo, porque lo resolvimos en ese momento. Claro. Pero digamos, yo quiero decir, yo estoy en contra de las jubilaciones de privilegio. Lo que creo es que si hay que hacer una ley o un proyecto de ley que elimine todas las jubilaciones de privilegio. No esta hipocresía de decir, bueno, no solamente la del presidente y la vice actuales para adelante, sino para todos, los jueces, los ministros. Hay que aclarar también que nosotros, los diputados, no tenemos jubilaciones de privilegio. O sea que no es que... Sí, eso se sacaron específicamente. O sea, no hay. O sea, entonces están vendiendo como que los que votamos en contra de esto estamos privilegiándonos a nosotros mismos. Y la verdad que los únicos que tenía... Lo único que se votaba ahí era eliminarle las jubilaciones de privilegio al presidente y la vicepresidente actual en adelante, cosa que hasta no tenía ni siquiera efecto fiscal, era una cuestión simbólica, porque hasta que esto ocurra se tiene que terminar el mandato y recién ahí elegir o no jubilarse. Pero bueno, para resumirlo, fue una polémica, la verdad que es muy injusto lo que nos están haciendo a Sago y a mí, nos están diciendo que estamos en contra de las jubilaciones de privilegio cuando no es así. Y quienes lo hacen son justamente los propios de alguna manera, porque me parece... son trolls en realidad. Los trolls, claro, sí, pero bueno, son mandados en realidad por alguien. Bueno, hicieron ahí una placa en la cual estamos Máximo Kirchner, Sago, yo mezclaron la Biblia y el calefón porque están en contra de las jubilaciones de privilegio. Yo creo que fue una maniobra para confundir, porque nosotros no estamos en contra de las jubilaciones de privilegio, sino de que quisieran hablar solamente la de estos dos, del presidente y la vicepresidenta actual. Hay un tema que está, unas palabras que están, dos palabras que están en boga en los últimos tiempos y van a estar por los próximos meses, que son 2 tercios. En realidad, ¿ustedes creen que tienen de todas maneras, más allá de lo que pasó el otro día, que hubo 2 tercios de los presentes? Sí. Pero ustedes tienen, ustedes como oficialismo realmente, que tienen el número justo como para bloquear eventualmente lo que cuando esta ley vuelva o algo así. Bueno, primero se tiene que ir al Senado. Sí. O sea que hay que ver de acá hasta que pase por el Senado si tiene modificaciones, no modificaciones y cómo se aprueba en el Senado. Así que ya veremos. La verdad que nosotros somos un bloque aliado al del gobierno, no es que manejamos la estrategia de alianzas o de votaciones. Mi impresión es que la mayoría que tuvieron el otro día la van a seguir teniendo. Claro. Porque evidentemente hubo un acuerdo para hacerlo de ese modo. Pero no alcanza si están todos presentes,
sin las ausencias. Por eso hay que ver. El otro día también hubo algunas ausencias casuales. Ausencias estratégicas en algún caso, pero bueno. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias gracias por estar siempre dispuesto acá a visitarnos. Y nosotros ya nos vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más el resumen. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen, decíamos, además de la sesión tan importante, especial, donde pasó de todo y que mencionábamos y que seguiremos mencionando a lo largo de este programa, la sesión del martes. Bueno, hubo mucha actividad también en las comisiones. Una en particular que se reunió ayer fue la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado Atilio Benedetti, donde se trató un tema muy especial, que es una conjunción de 3 proyectos de ley que son una suerte de RIGI agropecuario. Pero bueno, de ese tema y de lo que se trató en esa reunión de ayer, vamos a hablar con uno de los que allí estuvo, que es el diputado Martín Arduin, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí. ¿Cómo le va, diputado? Gracias a ustedes, como siempre, por invitarme. Y bueno, yo menciono ese tema en particular que me llamó la atención porque bueno, fue presentado ahí porque es autor, el presidente de la comisión es uno de los autores, los otros autores son el diputado Pablo Torello y el diputado Marcelo Casareto. O sea, un proyecto transversal que es una especie de régimen de inversión para el desarrollo agroindustrial. A ver si lo puede comentar un poco de qué se trata. Bueno, en este desafío de la nueva Argentina, de estabilizar los números y de poder salir de este atolladero de tantos años de desidia, es un buen proyecto, se está debatiendo, ayer fueron los borradores, de hecho volvió a los equipos de trabajo para encontrar a ver si se puede unificar esos 3 proyectos, pero sí, claramente, primero te voy a decir, tenemos que darle las herramientas al presidente para poder gobernar, tiene que salir la ley bases. Sin la ley bases todos estos proyectos no van a ser posibles. Lo mismo que pasó el martes cuando una parte de la oposición quiso votar una movilidad jubilatoria por afuera del proyecto del Gobierno Nacional. Lo que quiero decir es que si el Gobierno Nacional no tiene las herramientas y le saquemos la herramienta o lo que más confianza le da al gobierno y a la gente, que es la estabilidad económica y la baja de inflación, cualquier otro proyecto no tiene sentido, porque hoy el pueblo argentino está haciendo un esfuerzo muy grande y bancando todo esto que uno ve, las críticas, la difícil situación en la calle, confiando en que este gobierno logre esa estabilidad económica y bajar la inflación que nos ha perjudicado durante tantos años. Una vez logrado esto, una vez lograda la ley bases, que yo soy muy optimista que la semana que viene el Senado la apruebe, vuelva rápidamente a diputados y yo creo que en diputados va a tener un tratamiento rápido y una aprobación, por supuesto. Ahí entra en esto, que es lo que ustedes van a notar muy claramente, puedo hablar de todo, pero sobre todo en la postura mía, a partir de la aprobación de la ley bases y darle las herramientas al presidente, tratamiento y reclamo de nuestras economías regionales, de nuestras provincias, de la obra pública, que hasta ahora lo hemos venido postergando en afán de que al presidente le vaya bien. Pero todos venimos del interior, venimos de distintas situaciones y de distintos reclamos que los hemos postergado en afán de esto, pero claramente a partir de la ley bases va a haber un trabajo muy grande y este proyecto va en esa sintonía. Así que, bueno, cuando hablamos de las cosas que van bien en el país, bueno, no vamos a analizar las cosas que van que no van tan bien, pero bueno, el tema del campo dice que le está yendo de alguna manera bien. En esa comisión de agricultura de la que usted forma parte, ¿qué otras iniciativas como esta se analizaron ayer justamente para que avancen en los próximos días? Sí, en realidad
primero que el sector agropecuario es un sector muy amplio porque incluye a todo el país con distintas economías y distintas producciones. Entonces, decir que al campo le va bien, la verdad que es muy, muy general. Hay economías regionales que poner de cítricos o la fruta en el Valle Medio o la carne en algunas regiones, no es tan general, o la producción agrícola. Claro. Venimos de seca de 3 años, siguen las mismas retenciones, por eso te vuelvo a decir, depende de lo que uno agarre y la realidad que está viviendo ahí. En la mayoría del sector agropecuario se trabaja a cielo abierto, entonces dependés mucho del clima y incide mucho. Pero ponerle que a rasgos generales que el sector es muy pujante, pero venimos produciendo lo mismo que hace 50 años. Entonces claro, lo que uno va a apostar, es decir, en esta Argentina que necesita dólares, que necesita producción, duplicar o triplicar la producción del sector, y eso se hace con una política de Estado, con apoyo del Estado que tiene que ver con este proyecto y con baja de impuestos. Estamos con los impuestos más altos, con unas retenciones arriba del 20-25%. Es muy difícil producir en esa situación y darle confianza al productor para que siga invirtiendo. Te vuelvo a decir, la persona que invierte en el campo entierra dinero en la tierra y depende del clima para poder cosechar y lograr un objetivo. Así que soy muy optimista del sector, soy un fanático del sector, pero a partir de la aprobación de la ley bases viene otro diálogo, otra conversación con el gobierno nacional, luchando por esas economías regionales. ¿Usted es optimista con respecto a lo que vaya a suceder con la ley bases? Más allá de hoy me agarraste optimista. Soy optimista que va a pasar con el gobierno nacional. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme como Argentina. El pueblo argentino se atrevió a votar algo distinto, a pesar de todo el aparato. Ganó una fuerza política y un presidente que no tenía esa fuerza. En el caso nuestro de La Pampa, no conoce La Pampa, no fue a La Pampa, no llevó boletas, no repartió folletería, no puso un pasacalle y le ganó a todo el aparato estatal con lo que eso significa. Gremios, mercaderías, sueldos, quién te da la vivienda, quién te da el crédito, a todo eso le ganó una persona que nunca fue a La Pampa. Y creo que se repitió en el país. O sea, el pueblo argentino, hoy lo hablábamos fuera del aire, tiene incertidumbre, tiene temor de lo que viene, pero está seguro de lo que no quiere volver. Y yo creo que eso es la fortaleza que tiene hoy el presidente y está aguantando todos estos momentos de dolor, a veces de falta de gobernabilidad, estos anuncios últimos de los alimentos. Bueno, pero eso es mala gestión, eso se puede corregir. Lo que no se puede corregir es la corrupción, cuando un piquetero o uno que se decía defender a los pobres o a los que tenían hambre se les quedaba con la mitad del aporte o con la mitad de los alimentos. Eso es imperdonable. Esto es gestión, esto se puede mejorar. Lo otro es imperdonable. Hoy justamente el presidente estuvo en Armstrong, provincia de Santa Fe. Bueno, justamente una señal hacia el campo justamente fue a dar. Mencionaba el hecho de que nunca había pisado La Pampa al presidente y le ha ido bien, le fue bien en todos los lugares prácticamente del país y electoralmente, pero una particularidad de esta gestión es que justamente lo de hoy es un hecho excepcional. O sea, sus visitas al interior son bastante espaciadas, digamos. Justamente, para usted, ¿tendría que el presidente recorrer más el interior del país? Bueno, es su gestión y mal no le ha ido. O sea, llegó a presidente una persona que muchos pensá que lleva 6 meses y nadie hubiese creído que iba a ser presidente y nunca hubiésemos creído que iba a llegar a 6 meses de gobierno con sus debilidades, sin haber recorrido el país, con un bloque de 37, 38 diputados que claramente están lejos de darle los votos que necesitan, sin los equipos. Y sin embargo el pueblo argentino sigue apoyando a este presidente que sigue representando a la gran mayoría. Lo que tiene que hacer lo sabrá él. Claramente uno desde su espacio político, yo soy una persona que recorre mucho la provincia y todo el interior, claramente tiene otra lógica, pero lo tengo que respetar y está ahí lejos de decirle lo que tiene que hacer. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es darle las herramientas para que pueda gobernar y no ser parte de los que dijimos no pudo o se tuvo que ir antes, que es lo que nos tiene acostumbrado a la Argentina. O sea,
los gobiernos que no son del justicialismo o del kirchnerismo no han terminado, salvo el gobierno de Macri. Bueno, eso yo creo que como argentinos es una cuestión pendiente. O sea, no puede ser que si vos no sos gobierno justicialista, tenés piquete, tenés piedras, tenés corte, tenés hambre en la calle, tenés periodistas llorando, y si gobiernan ellos, 4 años callados. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer un aprendizaje y creo que la sociedad lo vio primero que nosotros. Mencionaba al pasar recién la palabra obras públicas, justamente. Usted es miembro de la Comisión de Obras Públicas y bueno, eso es un tema que es una demanda, por ejemplo, en el interior, ya vamos al caso justamente de que quién las va a hacer. Justamente el Estado no las va a hacer. Hay un reclamo de que se liciten, por lo menos, se llame a la licitación para que el privado lo haga. Bueno, ¿qué pasa en esa materia? Obra pública fundamental, por eso lo decía, démosle las herramientas, por eso para mí se demoró mucho Ley Bases, se lo hubiésemos dado en enero, en febrero, hoy estaríamos hablando de otras cosas, y la obra pública, la seguridad vial, la movilidad jubilatoria, las economías regionales, todo tiene que estar en agenda. Sí. ¿Quién lo va a hacer? Es debatible, después lo vemos. O sea, una vez que vos estabilices y pongas reglas claras, podés ver si el Estado está en condiciones de seguir con esa obra pública, si la tiene que licitar, si la tiene que privatizar. Lo que no podemos hacer, y hay que entender esto, o sea, sí se puede hacer, y seguir como veníamos. Hacer obra pública con emisión, sin control, muchas veces sabiendo que existía corrupción. Entonces vos decís, podemos seguir por ese camino. Acá lo que hizo este gobierno, avalado por la gente, fue frenar la obra pública con lo que eso significa, porque es un parate muy importante, por eso cuanto antes se destrabe mejor. La opción es seguir como veníamos, emitiendo para hacer obra pública, o decir dónde estamos parados, darle una prioridad a esa obra pública y después ver cómo lo hacemos. Para mí son dos caminos distintos, pero el objetivo es el mismo. O sea, el país necesita obra pública, necesitamos rutas, necesitamos viviendas, necesitamos mover a la gente. El tema, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos seriamente, con una economía estable y programada, o gastando, emitiendo, como veníamos hasta ahora. Por último, diputado, el tema que no puedo terminar sin mencionar lo que pasó el martes en una sesión donde, bueno, se impuso la oposición, una parte de la oposición, por lo menos ustedes también forman parte de ella, pero no estaba el PRO dentro de esa votación. ¿Qué saldo le deja ese resultado? La verdad que muy doloroso, porque estuvimos 12, 14 horas ahí. Para mí fue una trampa enorme. Esa oposición que vos decís, está bien, porque nosotros también somos oposición, pero diferenciaría entre una oposición responsable, que queremos darle las herramientas a este gobierno para que funcione, como se lo dimos a Cristina durante 16 años, no tiramos piedra, no le hicimos cortes, solamente podemos haber debatido, pero contra el que claramente acá hay una oposición. Y vamos a lo de que pasó el martes. El martes convocan a una sesión extraordinaria defendiendo a los jubilados. A los mismos jubilados que no defendieron durante 4 años, que los dejaron abandonados junto a todo el resto del pueblo argentino. Y sin embargo ahora, el martes, llaman a una sesión extraordinaria y logran aprobar, junto con otros sectores, un modelo que el gobierno no está dispuesto a aceptarlo, porque se terminaría el gobierno de Milei. Acá hay dos caminos: ordenamos las cuentas, equilibramos la economía y bajamos la inflación, o se termina el proyecto. Hoy lo que lo mantiene a Milei es esto, es la baja de inflación y la esperanza de que se acomoda. Si nosotros empezamos con un déficit, aunque hoy parezca minúsculo, pero te obliga a imprimir, bueno, es prácticamente terminarlo. El kirchnerismo lo sabe bien a eso. Entonces hoy, para mí, lo que sucedió el martes, no estaba luchando por los jubilados o que le interesaban, porque lo hubiesen hecho antes. Claro. Hace 16 años que gobiernan y los jubilados han terminado como nunca. Lo que están haciendo claramente, y lo lograron a media, fue ponerle un palo muy fuerte al gobierno, porque saben que si sale y el gobierno no lo veta, se termina el gobierno de Milei. Perfecto, diputado, muchas gracias. Muchas gracias a usted, como siempre. Gracias. Y bueno, hoy hablábamos de que además de esa sesión a la que hacíamos referencia el martes pasado, hubo mucha actividad en el Congreso, en las reuniones de comisión. Ayer miércoles hubo muchas reuniones de comisión. Hoy a la mañana ya hubo una
por lo menos que es la de legislación del trabajo, presidida por Martín Tetaz, donde se siguió desarrollando ese análisis, fue una reunión informativa con la presencia de numerosos especialistas de todos los sectores que hablaron de la reducción de la semana laboral, de la jornada laboral, justamente, y bueno, mencionaban, por ejemplo, uno de los participantes. 9 proyectos fueron en total. 9 proyectos son los que están en debate. Exactamente, son los que están en debate. Recordemos que este era un tema que no se hablaba desde el año pasado. Bueno, por supuesto, hubo especialistas también que opinaron sobre este tema, ¿no? A ver realmente cómo se va distribuyendo la hora en materia de producción, ¿no? Y trabajo y también remuneración. Hay una insistencia en repetir el hecho de que Argentina es en la región por lo menos es uno de los que tiene la mayor carga horaria, que son 48 horas semanales, claro. Y una legislación que no se modifica desde 1929 por lo menos. Y hay un tema que después de la pandemia también se instaló mucho y que poco se está hablando, y es el tema del home office o el trabajo remoto, que cada vez hay un 85% de jóvenes en Argentina que eligen el trabajo remoto sobre la presencialidad, y con esto también influye en la cantidad de horas que son exigidas por las empresas, ¿no? Claro. Y el derecho a la desconexión también. También. Porque ese es un tema. Porque el tema remoto, claro. Claro, cuando estás remoto, que te escriben por ahí mensajes a cualquier hora y hoy escuchaba uno de los expositores, decía, bueno, y una persona está sola y tiene que decidir si responde o no responde, porque está fuera del horario laboral, no sabe si su compañero de trabajo por ahí va a responder, entonces tenés que tomar ese tipo de decisiones que... Sí, más cuando estamos todo el tiempo demasiado... Hay que tener el derecho a la desconexión, sea con trabajo o sin trabajo. Claro, creo que hay que tener un rato para separarse el celular. Sí. Tampoco establece esta norma, esta reducción eventual, que sea un horario, que la gente empiece a trabajar, si se llegara a aprobar que fuera tan importante la reducción horaria, de todas maneras, sino sería significativa. Alguien decía hoy 3 números, 100, 80, 100, justamente que decía 100 sería el 100% del sueldo, 80 sería el 80% de las horas que actualmente desarrolla de trabajo y 100% de productividad, o sea que esto no afecte la productividad. Bueno, veremos. Y es que se han hecho varias pruebas en varios países por grupos de empresas que lo implementaron, y los estudios que han hecho justamente muestran que la reducción de la jornada permite mayor concentración de los trabajadores, más bienestar, mejoras en la salud, mejor rendimiento en el sentido de que se trabaja mejor porque las personas están más descansadas. Entonces, sí, y se reduce la cantidad de accidentes también en lugares donde por ahí están frente a máquinas y todo. Estar más descansado también a veces... porque además tengamos en cuenta que hoy está la jornada de 8 horas, pero hay más cuando hay necesidad de hacer un plus para llegar a fin de mes, se hacen muchas horas extras. Entonces hay lugares donde trabajan muchísimas horas, contando las horas extras, y eso también por el cuerpo, el cansancio, todo, provoca problemas en la salud y también en cómo se desempeña uno en su trabajo. Así es. Y bueno, esta semana hubo, además de, tuvimos sesión, tuvimos muchas reuniones de comisión, también tuvimos muchas novedades. Por ejemplo, una es habemos un nuevo interbloque. Es verdad. Está en ciernes, todavía no está oficializado. No se oficializó, pero faltaban poner unos ganchitos nomás y eso por lo menos decían el martes, que era lo que se comentaba, sí. Estamos hablando de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Claro, se van a sumar y van a sumarlo también a Osvaldo Giancafilo. Así es. También. Giancafilo, yo Giancafilo le digo. Sí, yo le digo Giancafilo, ¿cómo me sale? Me parece que es Giancafilo. Está bien. Giancafilo, sumarían 25, que decían que sería un bloque en los papeles y un interbloque en los hechos. O sea, no perdería identidad, claro. pero formalmente, porque claro, recordemos, se le fueron 6 a Hacemos Coalición Federal de la coalición cívica, y bueno, es importante tener. Pero suman 9, suman más de los que se fueron. Claro, así que de alguna manera, igual las comisiones ya están repartidas.
Así que de todas maneras... Claro. Es un bloque... No cambia, ¿no? No se modifica. No, por estos 2 años no. Lo que tiene es que es un bloque que agrega como variedad. Variedad. ¿no? Claro. O sea, es muy variado. No, en las votaciones se refleja también que siempre están muy repartidos. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, en el caso de la media sanción de la movilidad jubilatoria, López Murphy, que es parte de Hacemos Coalición Federal, votó junto al oficialismo y junto al PRO, votó por la negativa. Después hubo ausencias, sugerentes, otras... después otros que acompañaron, por supuesto, pero sí, agrega variedad y en la ley bases también tuvieron. Claro, hay más todavía. Sí, el Partido Socialista sobre todo. Sí, totalmente, siempre el Partido Socialista, mantiene su identidad de alguna manera. También otra de las novedades fue la despedida de Miriam Bregman. Así es. Que, fue un momento a las 10:07. Se dio ese hecho que fue una despedida, un aplauso. Le pregunté, no estaba conversado. Cecilia Morolo, sí, sabía que sabía y dijo, bueno, aprovecho que estoy de presidenta de la sesión, presidiendo la sesión y la despedimos. Claro, sí, fue un mensaje bastante, porque es bastante transversal, hubo aplausos libertarios inclusive, más allá de las diferencias que pueden llegar a tener políticas, pero bueno. Para la rusa, como le dicen. Todo el mundo, claro, le reconoce la capacidad de trabajo a la diputada, que es realmente eso es admirable. Y bueno, digamos bien por qué es que finalizó su mandato ahora. Claro, porque el Frente de Izquierda, desde que ingresó al Congreso, tiene un sistema de rotación entre los distintos partidos que conforman esa alianza. Entonces, es un acuerdo entre ellos, digamos, de cuánto tiempo está cada uno, pero pasan todos los partidos que integran el Frente de Izquierda, tienen un tiempo determinado para ocupar las bancas del Frente de Izquierda en el Congreso. Así es. En este caso va a venir Vanina Biasi, si no me equivoco. Así es, del Partido Obrero. Fue también, claro, el Partido Obrero fue candidata ella también. Sí, fue candidata por la ciudad, ella fue legisladora, candidata legisladora y es trabajadora... Candidata a jefa de gobierno. A jefa de gobierno, perdón. Trabajadora no docente de la universidad. Claro. Está en el sindicato, ha sido delegada, sí. ¿Y se sabe qué va a ser la diputada Bregman, exdiputada? Volverá al llano. Claro. Igual no renunció todavía, o sea, en realidad fue su última sesión porque tiene en la próxima sesión que haya, cuando sea, que seguramente, quizás es la de la ley bases, si vuelve con los cambios. Ahí al inicio de la sesión le tienen que aceptar la renuncia y ingresa porque, o sea, mientras no se formalice eso, sigue siendo diputada. Claro, era una... Se tiene que hacer todavía no es mandato cumplido, entonces. No, todavía no, sigue siendo. Y en la interna, porque quien viene es del Partido Obrero. Sí. Del PLA es del Partido Obrero. ¿Del PLA sigue hasta el final? ¿Del PLA es docente? También, claro, Romina es trabajadora docente en La Matanza, también fue parte del sindicato, todo. Ahora va a volver a trabajar y entra Mónica Slotauer, que es trabajadora ferroviaria. ¿También se va ahora? Sí, no me acuerdo bien qué fecha, pero es también dentro está de en recambio. Que es de izquierda socialisa. Slotauer ya estuvo. Ya fue diputado 2 años también. Todos han pasado por lo menos 2 años. Esa es la identidad de los de la izquierda, que bueno, por lo menos 2 años están. Claro. Y bueno, es una manera de rotar. El próximo creo que es del Caño, me parece, ¿no? El que tiene que rotar. No, sería del PLA. No, el próximo del PLA y después del PLA del Caño. Y después del Caño, pero creo que el año que viene. Sí. Es uno de los últimos. Perfecto, bueno, esa es otra de las novedades que tuvo esta semana, donde fue muy intensa en materia también de comisiones. Bueno, toda la atención ayer estuvo puesta en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el tucumano Pablo Yedlin, donde se discutió el tema de la citación de Petovelo. La ministra Sandra Petovelo se la citó para el martes 11 a las 13:30 y como vos decías, eso es una situación, no está obligada a venir. Veremos. Pueden venir incluso, decían, funcionarios del área, o sea, no ella directamente, esa es otra opción, veremos. Veremos qué es lo que sucede en definitiva, pero bueno, se nos fue el programa. Lourdes, gracias por estar. Gracias. Mañana nos vemos y Jessy. Adiós, José. Con gusto. Chau, Lourdes. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.